Hola para todos, este es el horóscopo de la semana. Estamos en Piscis. Veamos qué dice para ti. A ver, consejos o sugerencias para ti, mi querido Piscis, el amoroso. Muy bien. Rey de copas, el as de espada, el dinero, bastos y 4 de oros. Ay, mi querido Piscis, estás en una encrucijada, tienes que tomar una decisión importante y además es bueno que la tomes, porque si es para tu bienestar, definitivamente es bueno tomarla. Dice que tienes que decidir por un empleo o por un negocio. Decisión difícil. Pide consejo. No lo hagas solo. Pide consejo porque recuerda también que tenemos apegos y a veces no queremos soltar. Pide consejo. Yo sé que te aferras mucho a las personas. Sé que los seres humanos son importantes para ti, tus compañeros, tus grupos, porque tú eres un ser humano de abrazo, de amor. Pero pide consejo, muy seguramente si estás como independiente, un empleo llegaría muy bien. Pero Piscis también podría ser empleado y querer una independencia. Definitivamente debes de tomar una decisión muy clara y muy asertiva porque es una decisión importante. Piscis te ofrecen un viaje. Ese viaje es por trabajo. En ese viaje hay bienestar y también acabarías solucionando huellas difíciles, situaciones, cositas que hay ahí en temas que han traído dificultades para ti. Un rompimiento definitivo en una relación para Piscis. Una relación se acaba, esas relaciones tormentosas, esas relaciones que hay que concluir, definitivamente llega al final. Maravilloso viajar porque dejas atrás algunas huellas por las que no quieres volver a pasar. Muy bien. Dice caballo de oros, perdón, caballo de espada y sota de espada. Que tú eres capaz de sobrellevar estas situaciones por las que estos días has tenido. También hubo momentos difíciles en la economía, algunas obligaciones, deudas están pendientes, pero de esta sale, mi querido Piscis. El sol siempre alumbra. Él cae en la tarde, pero alumbra en la mañana. Estos días son de cambio para ti. Solamente debes de tomar consejos y sugerencias de otros para que todo te llegue con bienestar. Si dudas de personas cercanas a ti, apártate de ellas, porque realmente no es el momento para que todo se venga a complicar a causa de dudas o que otros siembren en ti. Acláralas y sencillamente continúa adelante. Un ser querido enfermo, delicado de salud. Papeles importantes en bienestar de la familia se abren positivamente. Mira que el mes anterior y meses anteriores fueron difíciles en la economía, pero sencillamente empezaste a arreglar tu dinero y a manejarlo y el dinero vuelve y se abre positivamente. En Piscis se organiza un dinero de una venta, algo que pertenece al pasado, pero lo concluyen definitivamente de manera positiva. Bueno, Piscis se nos comprometen, vienen matrimonios nuevos en Piscis y decisiones a tomar. Piscis, ya hiciste demasiado por tu familia, ya ejecutaste ese compromiso de amor, ya hiciste todo lo que podías hacer. Es el momento para que
definitivamente le des importancia al amor. Recuerda que esas personas que están a nuestro lado también merecen que tú sencillamente te comprometas y le des la prioridad que merecen. Definitivamente llegó el momento de soltar un poco algunas situaciones y avanzar en el tema del amor y darle prioridad a tu pareja. Mucho cuidado, Piscis. Ellos seguramente no quieren esperarnos toda la vida. Mantra de la semana, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mantra para Piscis? Mi cuerpo es un templo sagrado. Qué bien. ¿Es verdad? El cuerpo es un templo sagrado. Es el momento para que sencillamente te quieras. Es el momento para que sencillamente te reúnas con personas apacibles, con personas llenas de paz, de buena espiritualidad. Recuerda que tú eres merecedor de ello. Es también el momento para que no hagas deportes posiblemente muy duros, para que comas bien, para que hagas un poco de ejercicio. Tu cuerpo es templo sagrado. Te lo dejo a tu consideración, mi querido Piscis, y nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Un abrazo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.